Muchas gracias, hermanos, que nos acompañaron en la adoración en esta mañana, Sean y Mariela y Iván. Gracias, hermanos, por acompañarnos esta mañana. Por favor, abran sus Biblias en el Evangelio de Juan y abran sus Biblias en el capítulo 2. Capítulo 2 del Evangelio de Juan. Esta mañana, si el Señor lo permite, estaremos viendo los versículos del 1 al 11. Juan capítulo 2, versículos 1 al 11. Aquí en los versículos del 1 al 11 comenzaremos empezamos a ver aquí en nuestro estudio el inicio de las señales de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que veremos acá en la porción del Evangelio de Juan es el primer milagro que nuestro Señor entonces lleva a cabo. Y esta es la primera señal que realmente viene a ser una señal que revela su gloria. Una señal que revela su gloria, y por eso creo que es apropiado el título de esta mañana, el mensaje que hemos titulado La primera señal de Jesús, una manifestación de su gloria. Y este es el tema entonces de nuestro mensaje para esta mañana. Y esta es la primera parte que comenzamos en esta mañana de una serie de secciones que empezaremos a ver a lo largo de los capítulos 2 y 3 del Evangelio de Juan. Pero leamos entonces el versículo 1, el capítulo 2. Comenzando el versículo 1, dice de la siguiente manera. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Y estaba ahí la madre de Jesús. Fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre le dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo a maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha en vino sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Señor, una vez más rogamos que tu asistencia, que, Señor, sea el estudio de tu palabra, sea la instrucción de tu palabra de aliento, de edificación, de instrucción para nuestras vidas y para la vida para cada uno, la vida de mis hermanos. Que a través de ellos tú nos des ojos para apreciar y contemplar la hermosura de Cristo en este pasaje. Que el apreciar, que podamos ver, Señor, la hermosura de la gloria de Cristo revelada en este pasaje. Y que como resultado, Señor, conozcamos más a Cristo, contemplemos más a Cristo y adoremos a Cristo de la manera correcta como Él lo merece. Estas cosas oramos en el nombre de Jesús, rogando de que sea la instrucción de tu palabra de honra y gloria a ti. Amén y amén. Bueno, como acabamos aquí de leer al final del versículo 11, entonces, aquí encontramos el principio de las señales que hizo Jesús, y que el versículo nos dice que manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Y realmente este versículo acá, hermanos, es apropiado que termine de esa manera porque resume el propósito central del pasaje aquí que estamos viendo, los versículos 1 al 11. Las señales que realizó nuestro Señor Jesús tenían y siguen teniendo, escucha esto, el propósito de revelar, de exhibir la gloria de Cristo. Tienen el propósito de exhibir, ponerlo al ojo público, revelarlo,
revelar la gloria de Cristo. Y según esto nos dice el apóstol Juan, ahí en el capítulo 20, versículos 30 al 31, estas señales fueron registradas precisamente y dadas a conocer para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que para que al creer tengamos vida en su nombre. De manera que esta verdad entonces viene a estar en el corazón de nuestro pasaje. Las señales que Cristo revelan su gloria, exhiben su gloria, revelan su divinidad, y a la misma vez, al hacer ello, confrontan al pecador con la necesidad, le apuntan a creer en Él, que Jesús de Nazaret es el Mesías, el Dios encarnado que habría de venir. ¿Por qué? Porque confrontan al pecador porque le prueban su poder y prueban su deidad, como el Mesías prometido, el enviado de Dios, siendo Dios mismo encarnado. Y al mismo tiempo, estas verdades para el creyente vienen a fortalecer su fe también, para los que creen en Él. ¿Por qué? Porque, hermanos, esto debe de apuntar al creyente a contemplar a Cristo por lo que Él es. Es Dios mismo. ¿Cómo usted, cuando usted piensa en Cristo, qué es lo primero que se le viene a la mente? ¿Un hombre? Ciertamente, Él era verdaderamente hombre, verdaderamente Dios. Es algo que a menudo no pasamos ni... ¿Cuándo fue la última vez en la que usted tomó 5 minutos para pensar y meditar en Cristo y en su divinidad? Nos ayudan entonces, a menudo que más meditamos en la divinidad de Cristo, esto debe de afirmar la fe del creyente. Y este pasaje aquí nos ayuda a hacer esto precisamente, nos ayuda a través de la primera señal, nos ayuda a contemplar a Cristo y cómo Cristo realizó esta señal públicamente, en donde revela su gloria de forma clara y poderosa. Y por eso quiero que observemos aquí juntos 3 preciosos detalles, 3 hermosos detalles acerca de esta primera señal de Jesús. Y estas señales que apuntan al pecador a creer en Él y fortalecen la fe del creyente entonces en Cristo. Y la primera vemos ahí en la ocasión de su primera señal en la que se lleva a cabo. La segunda, lo veremos ahí, la demostración de su poder. Y la tercera, la intención y el propósito de esta señal, ahí en el versículo 11. Y pasemos entonces ahí a nuestro pasaje, al considerarlo juntos. Y la verdad, mientras pensaba en este pasaje a través de la semana, vine a ver cómo este pasaje viene a ser un pasaje exquisito, viene a ser un pasaje hermoso, un pasaje hermoso. La razón es que, como ya mencionamos, aquí comienza una sección importante del Evangelio de Juan. Es el inicio de las señales hechas por nuestro Señor Jesucristo. Y si usted está familiarizado entonces con el Evangelio de Juan, recordará que hay 7 señales que se destacan, 7 señales particulares que a través del libro son resaltadas. Lo cual nos lleva a entender entonces, nos lleva a reflejar de que es importante entender el propósito de las señales. Es clave comprender cuál era el punto de las señales acá en el Evangelio. Eso es clave para poder entender el libro y nuestro pasaje también. Y usted se dirá, ¿pero por qué? ¿Por qué es clave entender el propósito de las señales? Bueno, como bien lo han observado comentaristas, incluso lo señala aquí John MacArthur en su comentario a este pasaje. Dice, el propósito de las señales es enfatizar que, y cito, las notables demostraciones de poder. Es importante enfatizan las señales, las notables demostraciones de poder que apuntaban más allá de sí mismas, pues señalaban las realidades divinas que podían percibirse gracias a los ojos de la fe. Mediante el uso de la palabra señales, Juan resalta que los milagros no eran simplemente demostraciones de poder, sino que poseían un significado más allá del acto en sí mismo. Fin de la cita.
Entonces usted podría preguntarse, ¿por qué no eran simplemente demostraciones de poder estas señales, estos milagros? Bueno, ¿qué era lo que revelaban estos milagros? Respuesta: revelaban el poder, la divinidad de Cristo. A través de ello muestran que solo Dios puede crear algo de la nada, como lo vemos aquí en nuestro pasaje. Al ver precisamente cómo Cristo convierte el agua en vino de manera milagrosa. Y eso es precisamente lo que encontramos acá en nuestro pasaje. Pero una cosa más antes de pasar aquí de lleno a nuestro primer punto. Algo importante también a resaltar es el contexto en el que ocurre esta primera señal. Es importante resaltar lo sorprendente de las señales, porque revelan el poder divino de Jesús, pensando sobre todo en el contexto inmediato. Observe que Jesús ahí en los versículos anteriores le dice a Natanael, versículos 50 y 51, del capítulo anterior, le dice algo extraordinario, algo hermoso. Ahí cuando le está diciendo, antes de que ocurra esta primera señal, Jesús le dice a Natanael que cosas mayores que estas verás, en el versículo 50. Y esto le dice luego después de haberle revelado a Natanael lo había visto bajo la higuera, y Natanael había quedado sorprendido por ello. Y el versículo 50, Jesús entonces, al ver la reacción de Natanael, después de que Jesús le dice que lo había visto debajo de la higuera y se sorprende, Jesús añade en el versículo 51 y dice: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Y después justamente de ello vemos la primera señal hermosa de Cristo. Y esto es en el contexto entonces en el que se nos presenta el primer detalle de la maravillosa primera señal de Jesús. Veamos ahí el primer punto, entonces, la ocasión de su primera señal y manifestación de su gloria. Y esta primera señal ocurre en un evento especial. Esta señal es hermosa. Jesús la hace en una boda. Y esta es la ocasión en la que entonces nuestro Señor lleva a cabo su primer milagro. Como alguien lo ha dicho de una forma adecuada, entonces, y cito: las bodas de Caná se convirtieron en la ocasión para el primer y más memorable ejemplo del poder milagroso que Jesús desplegó durante su ministerio. Y lo hermoso de esta entonces boda y esa señal es de que apuntan al pecador a Cristo por lo que es y a creer en Él. Y para el creyente le ayudan a contemplar la gloria de Cristo. Y quiero entonces invitarle a que observemos ahí entonces varios detalles hermosos de este evento tan significativo, tal como lo presenta aquí el texto. Veamos ahí varios detalles que se nos presentan en esta señal que se llevó a cabo en una boda. Al tercer día, dice el versículo 1, se celebraron unas bodas en Caná de Galilea. Hago una pausa ahí. El texto acá nos dice que se celebraron unas bodas, lo cual obviamente era un evento relativamente común, pudiéramos decirlo, pero que también tiene un profundo significado. La razón es porque esta primera señal de Jesús, escucha esto, aunque ocurrió en un evento que pudiéramos llamar cotidiano, pudiéramos llamarle de esa manera, sin embargo, esto apunta a una verdad gloriosa también, a una boda que también el Señor celebrará, la gran boda futura, las bodas del Cordero. Y lo interesante acá
es de que Jesús escoge para su primer señal mostrar su gloria al convertir el agua en vino en una boda. Y al hacer ello también, de alguna forma, nos lleva a ver, a anticipar ese día glorioso en el que Él mismo celebrará con su pueblo redimido. Lo podemos leer ahí en Apocalipsis 19, 7 al 9. Como bien lo dijo William Hendrickson, ¿cómo entonces, cito, cómo entonces no iba Cristo a honrar lo que es un símbolo de su propia relación con su pueblo? La boda de Caná hizo precisamente ello. Jesucristo honra el matrimonio, sí. Una boda, sí. Y con mayor razón, ya que es un símbolo de su propia relación con su pueblo. Ahora el texto aquí nos dice que el lugar donde se ocurre la boda es Caná de Galilea. Ocurre en Caná de Galilea. Y lo interesante acá es de que cuando usted va al capítulo 21, versículo 2, este era el pueblo de donde era Natanael, quien precisamente Jesús había estado hablando en los versículos anteriores. Lo puede ver ahí en el versículo 21, capítulo 21, versículo 22. Pero más aún interesante, Caná, hermanos, es también el lugar donde Jesús va a realizar una segunda señal más adelante. Y usted lo puede ver ahí, lo veremos en Juan capítulo 4, versículos 46 al 54, donde se nos relata cómo Jesús viene ahí y sana al hijo de un oficial del rey que estaba enfermo. Y lo interesante es de que cuando llegamos ahí y analizamos esa señal que lleva a cabo en la sanidad del hijo del oficial del rey, es que fue en esa ocasión también en la que Jesús le dijo a la gente de Galilea: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Vaya un ratito al capítulo 4, versículo 46. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Y cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende de antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra de Jesús, que Jesús le dio, y se fue. Y cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. Y el padre entonces entendió que aquella era la hora, en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Entonces, tanto la primera señal como la segunda del ministerio de Jesús ocurrieron aquí en Caná. Y este pueblo entonces se convierte en el lugar. Este lugar viene a ser, si lo pudiéramos llamar de esta manera, el escenario en donde el Señor manifiesta su gloria en más de una ocasión. Como veremos repetidamente en el Evangelio de Juan, hay quienes, a la luz de esto, al presenciar estas señales, hermanos, llegan a creer en Él. Llegan a creer en Él al ver, pero esto viene cuando ellos llegan a ver a través de los ojos de la fe a Cristo, llegan a ver así, mientras que obviamente otros son endurecidos por su incredulidad y pasan todo ello desapercibido.
Y entonces así es como inicia nuestro Señor Jesús su ministerio de señales, con un acto compasivo, en una boda común, manifestando su poder divino, anticipando esta esperanza gloriosa que tendrá Él con su pueblo también. Ahora, sigue diciendo ahí el versículo 1, y estaba ahí la madre de Jesús y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Jesús y sus discípulos. Ahora, esto junto con el hecho, hermanos, de que la madre de Jesús ya estaba allí, como lo dice el versículo 1, puede sugerir de que probablemente se trataba de una boda de algún posiblemente familiar, algún conocido, alguna persona cercana, por el hecho de que la madre de Jesús estaba ahí y de que tanto Jesús como los discípulos reciben esta invitación. Incluso es razonable pensar de que María pudiese haber tenido algún tipo de involucramiento o responsabilidad o encargada de algún tipo de coordinación ahí con los anfitriones de la boda. Puede ser posible, no lo sabemos de específico, pero nos da la impresión el texto. Pero luego, después de que el texto nos dice que esos detalles, vean lo que ocurre ahí entonces en el versículo 3. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. No tienen vino. Y aquí nos encontramos entonces con el dilema de nuestro pasaje. El vino se había acabado. El vino se había acabado y para el contexto de una boda judía, pues esto no era bueno. Esto era problema, esto era un desastre. Imagínense en una boda como que si no tuvieran comida. Es como que no llega el que casa a los novios. Así era la magnitud del hecho que no tuvieran vino, ¿no? El vino no solo era parte esencial de la celebración, sino que podría representar si estaba escaso, eso hubiera podido representar una falta de hospitalidad incluso. Así que a la luz de esto viene María y se acerca a Jesús con esta preocupación y parece que estar no solo informándole, sino que también ella esperando que Jesús interviniera. Cuando le dice que no hay vino. Obviamente no sabemos, interesante acá que no sabemos con certeza cuál era el nivel de comprensión de María en ese entonces acerca de la identidad de nuestro Señor Jesús en ese momento, pero el texto da a entender que tenía una expectativa, algo de que Jesús podría hacer algo al respecto. Algo estaba esperando María que Jesús hiciera. Y esto plantea la pregunta, entonces, ¿cómo veía María a Jesús? ¿Lo veía simplemente como su hijo o como el Hijo de Dios, el Dios encarnado? Y creo que la respuesta de Jesús, que Jesús le da a María en el siguiente versículo, nos da más luz al respecto. Lea ahí el versículo 4 conmigo, dice, léalo con su mente. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Esa es una traducción más precisa de esa frase. Podría ser, mujer, ¿qué tenemos que ver tú y yo en esto? Aún no ha llegado mi hora. Ahora, con esta respuesta, Cristo no estaba siendo irrespetuoso al llamar a María mujer. Cristo no estaba siendo grosero o rudo, sino más bien lo que se lleva a cabo acá es Cristo de forma amable y respetuosa empieza a ser una distancia adecuada entre Él y su madre. Como bien lo ha señalado un predicador, recuerde de que
por 30 años, María había conocido a Jesús como su hijo obediente. Y entonces, piénselo, cada necesidad, cada ayuda que ella requería de Jesús, Jesús estaba ahí para apoyarle y hacerlo con perfecta obediencia. Recuerde que Cristo nunca pecó, cumplió una perfecta obediencia. No tenemos ni siquiera categorías para ver cómo hubiese lucido la perfecta obediencia de Cristo. Cualquier petición, obediencia a su madre, sí, ahí estaba, era obedecida. Y sin embargo, entonces, al ver esta frase, en la forma en la que responde Jesús, esto marca una transición entonces, donde María ahora debía de verlo, no como su hijo, sino como el Mesías. A partir de ahí, la autoridad a la que Cristo, en otras palabras, se iba a someter plenamente, sería a la del Padre Celestial. Y su agenda no estaría sujeta entonces a tiempos o a deseos meramente humanos, sino al plan soberano, al plan perfecto de Dios. Por eso Jesús ahí vemos que responde al final: aún no ha llegado mi hora. En otras palabras, cualquier manifestación de su poder que se iba a llevar a cabo sería realizada en el tiempo determinado por el Padre únicamente. Versículo 5, su madre dijo a los que servían: haced todo lo que Él os diga. Ahí el verbo haced, esto es un imperativo, resalta que fue una orden, fue una orden directa. Y María les dice, o la madre de Jesús les dice, mientras que usa ese verbo diga, les está instruyendo a los sirvientes que estaban en la boda a estar listos para obedecer sin saber exactamente lo que Jesús hará. Ella solo dice: hagan lo que Él les dijese que ustedes deben de hacer. Y con ello, hermanos, realmente podemos ver aquí una muestra de fe, una muestra de confianza. ¿En qué manera? En el que María simplemente dice, ella sabe que Jesús sabrá lo que sabrá Él de hacer con ello. Es por eso que algunos han señalado con mucha razón de que aquí María responde como lo haría un verdadero creyente y que su fe entonces después es honrada. Y nuestro Señor Jesús entonces en su soberana voluntad decide intervenir y suple la necesidad del vino, como lo veremos ahí en los versículos 7 al 10. Y muy probable es de que eso es precisamente lo que vemos acá en este pasaje, el reflejo de la fe de María. Ahora bien, interesante acá, hermanos, es de que vale la pena considerar y tener en mente, es de que el hecho de que Jesús supla la necesidad, en este caso vino después de que María menciona la necesidad, es interesante que muchos han torcido este pasaje precisamente, malinterpretado ese pasaje precisamente, y con esto el ejemplo es la Iglesia Católica Romana. Ustedes, los que vienen de ese trasfondo, sabrán de que ellos ven este pasaje como una justificación para orar a María y hacerlo pensando que ella es la intercesora entre Dios y los hombres, creyendo que Jesús siempre responderá a sus peticiones. Pero obviamente esto es un error fatal, eso es un ultrajo completamente. ¿Por qué? Una blasfemia. Coloca a María en un lugar que la Biblia únicamente reserva exclusivamente para Cristo.
todos obviamente pudiéramos decir, no, eso no es así. No es María una intercesora, Cristo lo es. La Escritura enseña claramente que Cristo es nuestro único intercesor ante el Padre, Romanos 8:34. Y también en nuestras oraciones el Espíritu Santo intercede por nosotros, quizás como nuestro ayudador, conforme a la voluntad de Dios. Pero no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo hombre, como dice 1 Timoteo 2:5. Cristo es el único intercesor entonces entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pero volviendo aquí entonces a nuestro versículo, en nuestro capítulo, en nuestro pasaje, en el versículo 6, dice, y estaban allí 6 tinajas de piedra entonces para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Ahora el texto acá nos dice que habían 6 tinajas de piedra destinadas para agua. Estas se usaban para los rituales de purificación de los judíos, probablemente para lavamientos ceremoniales. Pero, hermanos, aquí hay varios detalles que pudiéramos pasar tiempo y notar, pero el más sobresaliente, considero, uno de ellos, de los más sobresalientes, es el número de tinajas que el texto menciona acá. ¿Y por qué? Por la cantidad de agua que podían sostener. ¿Por qué? Porque es precisamente esta cantidad grande que vemos en ese detalle, es la que nuestro Señor Jesús luego va a transformar en vino, esa cantidad de agua que pudiesen sostener las tinajas. El texto dice que eran 6 tinajas y que en cada uno cabían 2 o 3 cántaros. En números, en la actualidad, esto viene a ser el total de agua contenida, que habría sido aproximadamente entre 100 y 150 galones de agua, o entre 500 y 750 litros. De manera que esto nos ayuda entonces a visualizar la magnitud del milagro en términos que nos resultan a nosotros pues más familiares. Y usted dirá, ¿por qué importa ello? Porque nos muestra la abundancia, hermanos, del milagro, de la señal, de la gloria de Cristo en ello. Jesús no hizo apenas una pequeña cantidad de vino, sino una cantidad desbordante. Y la primera señal entonces de nuestro Señor Jesús no fue solo un acto milagroso, sino una manifestación abundante de su poder. Y esto nos lleva entonces a nuestro segundo punto aquí en nuestro mensaje, la demostración de su poder. La demostración de su poder en la primera señal. Mis queridos hermanos, acá únicamente, sin perder los detalles, sin perdernos acá en los detalles de lo que estaba ocurriendo en su pasaje, lo que estamos viendo entonces es que en el contemplar de esta señal, en el ver de esta señal de Jesús, vemos la gloria de Cristo. Los versículos 7 al 10, en la conversación que tiene Cristo con los sirvientes, ahí de la boda de los sirvientes con el maestresala, vemos la revelación entonces de esta gloria de Dios en su poder creador. Veámoslos ahí en los versículos un poco de una forma breve. Comenzando en el versículo 7, dice entonces que se nos muestra a Cristo cómo ordena a los que servían en las bodas a que llenaran las tinajas y que la llenaran hasta el borde. Versículo 7 dice, Jesús les dijo, llenad de agua las tinajas, y las llenaron hasta el borde. Versículo 8, entonces les dijo, sacad ahora un poco y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Interesante acá en el versículo 8 las palabras sacad y llevadlo. Ambas palabras son imperativos. Cristo simplemente está dando la orden que se lleve a cabo. No hubo tanto estrés, Cristo da la orden y se lleva a cabo. Versículo 9,
Y cuando el maestresala probó el agua hecha convertida en vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al novio 10 y le dijo: todo hombre sirve primero el vino bueno, y cuando ya ha bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado hasta ahora, versículo 10, el buen vino hasta ahora. Una pausa ahí. Hermanos, ¿qué es lo que ocurre acá entonces, lo que estamos viendo? Eso es algo hermoso en lo que acaba de decir el maestresala. Ese es el mejor vino de la nada. No hay procesamiento de añejo, de la nada, rápido se lleva a cabo. Y esto es lo precioso que ven los discípulos, juntos con los que servían en la boda. ¡Qué privilegio tuvieron ellos de ver ello! ¡Qué privilegio! El Verbo encarnado mostrando su divinidad y su divino poder. Y por eso es de que realmente el significado de esto era maravilloso. Y todo viene a ser resumido entonces con lo que se dice en el versículo 11. Y esto nos lleva al tercer punto de nuestro mensaje, en donde vemos la intención de esta señal. Versículo 11, este principio de sus señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Y de nuevo esa frase manifestó. ¿Qué manifestó esta señal? Su gloria. El texto nos dice que a través de eso nuestro Señor Jesucristo manifestó su gloria. ¿Qué significa manifestar? Significa ser visible, revelar. Y su gloria, esta palabra es clave. Ahí en el Evangelio de Juan, que aparece desde el prólogo. Recuerden usted que en el versículo 14, si va un poco más anterior, en el capítulo 1, versículo 14, Juan dice que vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí estamos viendo el tema entonces que Juan ya nos introdujo en el prólogo, al inicio de la carta, y aquí nos está dando un ejemplo hermoso de ello. Es precisamente el propósito de la señal, revelar la gloria de Cristo. Lo que estamos viendo entonces en Caná es una manifestación visible. Cristo da a conocer, exhibe uno de los atributos de Dios, su omnipotencia, revelada ahí en Cristo al transformar el agua en vino. Cristo revelando su poder, su divinidad. No solo eso, sino que, interesante hermano, es de que el tipo de milagro con el que Jesús inicia sus señales es significativo. Es un milagro glorioso, es un milagro hermoso. Tiene un lugar especial, no solo por el contexto en el que ocurre, que es una boda, pero también una boda que anticipa las bodas del Cordero. Y no solo ello, sino también por el tipo de milagro que realiza. Convierte agua en vino. ¿Por qué? Porque esto también puede verse, ahí podemos ver la expresión de su gracia. Al proveer para una necesidad donde hacía falta algo. Pero lo más glorioso, hermanos, lo más hermoso acá de este milagro, de esta señal, es que esa señal revela algo hermoso acerca de Jesús. Su divinidad. Solo Dios puede crear algo de la nada. Solo Dios puede transformar algo en otra cosa. Y nuevamente esto
No queda duda entonces que esta señal, este milagro apunta a la divinidad de Cristo, el Dios encarnado, el mismo que en la creación dijo, sea la luz, y fue la luz. En Génesis 1:3. Y aquí en este acto entonces, en Caná, es una manifestación del mismo poder creador de Jesús, de Dios. Ex nihilo, como lo dicen los teólogos. Un milagro sorprendente, una demostración de su gracia y una revelación del poder de la divinidad de Cristo. En resumen entonces, queridos hermanos, todo esto nos lleva a considerar que Cristo mismo fue quien dio a conocer por medio de estas señales su divinidad. Muchos pudieron ver su gloria y daban testimonio de ella. Y nuevamente, recuerde que los milagros en sí no eran en sí mismo, no eran el fin en sí mismo a ellos, sino que señalaban una realidad mayor, que Jesús venía de Dios, Jesús de Nazaret. Pero lo más importante es de que Jesús no solo venía de Dios, Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Y muchos por medio de esas señales llegaron a reconocerle como tal entonces. Por eso Juan afirma que vimos su gloria, dice en el versículo 14 del capítulo 1, como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cristo vino a hacer la manifestación visible de diversas maneras en sus señales de la gloria de Dios. Y esta es una verdad fundamental entonces aquí a entender en nuestro pasaje. Vemos la gloria de Dios. El pasaje concluye diciendo que sus discípulos creyeron en Él. ¿Qué significa esto? Con esto nos da el resultado de la señal. El resultado. Lo que vemos acá, vemos entonces, es de que los discípulos creyeron en Él. El verbo creer significa tener fe, confiar plenamente. Lo que vemos acá entonces es la fe de los discípulos, que no solo fue puesta en Cristo, sino que fue también afirmada. Y esta señal fortaleció su convicción de que Jesús era quien decía ser y quien ellos habían escuchado y llegado a conocer en Él. Y entonces, último, vemos que la gloria de Cristo, ya sea en Caná o en las otras señales que vienen o que van a venir en los capítulos venideros, como la resurrección de Lázaro, que va a ser otra señal, lo veremos más adelante. Estas van acompañadas de fe. Ahí en Juan 11:40, en la resurrección de Lázaro, Jesús le dice a Marta, ¿no te dije que si creyeres o si crees verás la gloria de Dios? La gloria de Cristo es entonces lo que viene a iluminar, espiritualmente hablando, los corazones de los hombres. Y esa es la que los discípulos pudieron tener la oportunidad de contemplar en la primera señal de Cristo. Qué hermoso, hermanos. Que pueda usted ir de regreso a casa, pensar en ello. Que pueda usted a través de la semana tomar un tiempo, tomar 5 minutos sin una distracción, pensando en la divinidad de Cristo. Que pueda conocer más a Cristo. Por eso que el apóstol Pablo dijo, todo lo que he recibido lo tomo por basura, por el conocimiento de Cristo. Que el Señor nos ayude a hacer ello entonces, en la forma en la que nosotros llegamos a conocer más y más del Señor Jesús. Oremos. Señor, gracias por este pasaje hermoso que tú nos has permitido meditar en esta mañana. Y rogamos, Señor, de que podamos pasar tiempo
bien aprovechado, meditando en estas verdades hermosas. A menudo vamos corriendo a través de la semana en tantas responsabilidades que tenemos en nuestro a cargo y fallamos en pausar y meditar en un gran Salvador que tenemos en Cristo Jesús. Pero queremos hacerlo. Queremos meditar, contemplar la belleza de Cristo en la encarnación. Somos sinceros de que a menudo no tenemos ni idea de lo que eso representa. Tenemos una idea muy vaga, muy ligera, muy básica a lo que ello representa. Y por eso ruego de que pueda, mis hermanos, a medida de que meditan más en ello, que pueda tornarse en su gozo al poder contemplar la hermosura de Logos encarnado. Y que ahora, Señor, podemos nosotros tener el privilegio también de llamarte Salvador. Gracias te damos por este tiempo. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén.